claridad, poner límites, poder trabajar la comunicación. Bueno, gracias. Gracias por su apertura, por estar acá presentes, eh, por tener esta disposición, porque ya esto, todo lo que están poniendo todas de buscar sanar, ya eso mueve, ¿no? Ya eso es el inicio. Así que bueno, ¿están listas para empezar? Pónganme fueguito, corazón, deditos. Ahí veo algunas caras conocidas. Bien, listas. Prendan las cámaras, las que las tengan apagada y puedan, salvo que estén manejando o en alguna situación así, pero prendan porque vernos está buenísimo, ¿no? Y como no nos vemos chiquititos, tampoco nos vemos tan en detalle. Así que, bueno. Vamos a empezar, ¿no? Les voy a compartir pantalla para contarles un poco con la presentación, en una presentación ¿m? de, de este mapa que quiero compartir con ustedes hoy. Les voy a contar que, ¿lo ven ahí? ¿Ven ahí en la pantalla? Sí, bien. Voy a contarles primero esta clase, digamos, voy a pasar por la propuesta de este mapa, que es una manera de recorrer que yo transité y propongo para sanar el vínculo con un hijo, ¿no? Y parece a veces mentira, pero realmente el amor no alcanza, ¿no? Y creemos que como madres, con el amor es suficiente para tener un vínculo sano. Y no, ¿no? Realmente hay un punto en que el amor no es suficiente, aunque amamos con todo nuestro ser a nuestros hijos, a nuestra hija, hijo, pero hay algo que se ha roto o que todavía necesita engranar, ¿no? Y por más que intentemos mil formas, podemos mejorar de ratos, pero el dolor sigue ahí, ¿no? Y seguramente a muchas de ustedes les pasa que en cada interacción con su hijo o con su hija, sienten que el vínculo se va rompiendo y que se acaba el tiempo, que estoy perdiendo el momento, ¿no? Y probás hablar, poner límites, pedir perdón, ¿no? Y nuevas técnicas, pero en el fondo nada cambia de raíz, ¿no? Y esto terminas agotada, culpable, con miedo de perder el vínculo, ¿no? De que se vaya el hijo o quizás ya se fue de tu casa, ¿no? Que no vive con vos. Y hay una sensación de que perdí, ¿no? Entonces, si esto te pasa, te quiero decir que no estás sola, ¿no? Porque esto nos pasa y nos ha pasado a muchas. Y hay un camino, ¿no? Porque en realidad no es solo lo que duele en estas situaciones, no es el conflicto que yo tengo con mi hijo o el vínculo que no puedo tener, ¿no? Sino es que estas situaciones de lucha permanente nos llevan a sacarnos de nosotros mismos, nos llevan a salir del eje, ¿no? Y entonces empezás a pensar, fallé, hice algo mal, es mi culpa, y todo empieza a ser un boomerang, se te viene todo encima, ¿no? Y cuanto más cosas intentás buscando resolver con el afuera y más falla, se incrementa la frustración, ¿no? Entonces parece que nunca alcanza. Y la realidad quiero decirte que no es que hay algo mal ni en vos, ni tampoco en tu hijo o en tu hija, ¿no? Hay algo que es necesario sanar que está en el campo, en el espacio vincular, ¿no? Y que es ese espacio invisible y que son las energías que intervienen porque friccionamos con algunos y no con otros, ¿no? Y con estos que friccionamos o que tenemos conflicto y nos duele porque el conflicto es persistente, es porque hay algo de esto que me es importante. Entonces hay muchas pistas para poder reconfigurar esto tomando lo que es mío, ¿no? Y entonces desarticulo el conflicto. Te voy a mostrar,
en esta clase, en este camino de hoy, cómo es posible hacer este camino. Como madres que he acompañado y yo lo he pasado por mis entrañas, como lo he compartido en historias y en las redes y en los mails, lo he pasado por mi propia vida, ¿no? Que intentamos todo, terapias, años de lucha, consejos externos, hablar, volver a hablar, gritar, perdonar, ¿no? Y recién encontramos paz cuando dejamos de intentar cambiar al otro y comenzamos a mirarnos desde el alma. Como dice Laura, que pensaba que sanar el vínculo significaba que su hijo volviera o que le hablara con amor, ¿no? Que le dijera, mamá, tenés razón, pero entendí que no era por ahí. Y el verdadero alivio llegó cuando solté esa necesidad. Y hoy, aunque él siga en silencio, yo estoy en paz. Y eso cambió todo. Y esto es clave porque lo que esta propuesta, este camino que yo les voy a contar hoy, no necesita que su hijo o su hija hagan algo distinto a lo que hacen o a lo que son. Es todo un trabajo nuestro. Y entonces eso te da libertad, ¿no? Para poder hacer esta transformación. Entonces voy a mostrarte un mapa que tiene tres estaciones importantes, tres estaciones claves para que transites en este proceso de sanar el vínculo que es lo que estás buscando, ¿no? Que cada una va teniendo sus aristas, yo quiero mejorar la comunicación, yo sanar en general, quiero poder vincularme. Pero hay tres instancias claves que, que necesitamos pasar, ¿no? Y por supuesto que este mapa, este camino que yo les propongo hoy, es para madres que conscientes significa para mí que están dispuestas a tomar su rol central, ¿no? Y a tomarse, como a tomar realmente las riendas de su propia vida. Este es un problema que me duele y entonces solo yo lo puedo resolver. Entonces necesito hacer un trabajo, necesito buscar realmente dentro mío qué es lo que pasa, ¿no? Y requiere mirarse, ¿no? Requiere estar dispuesta a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, son madres que están dispuestas a mirarse, ¿no? A poder soltar lo que, hacer su trabajo interno, que finalmente es el resumen de este proceso, es porque es un camino autodidacta, ¿no? O sea, yo les cuento hoy estos hitos, cada uno es necesario transitarlo por sí, nadie puede hacer tu pisada, ¿no? Y sobre todo es para quienes realmente están listas para invertir tiempo, dinero, energía, recursos, pensamiento, análisis, reflexión, ¿no? Es necesario poner el foco en esto que hoy les duele, ¿no? Entonces, no lo voy a solucionar de pasada, requiere un compromiso con uno mismo, ¿no? Y esto yo les aseguro que te abre la puerta a otras instancias de mirada de la vida en general, ¿no? Y por supuesto que aprendemos a través del vínculo con un hijo o con una hija, pero esto después lo aplicás en, en cualquier otro vínculo y en cualquier otra situación o circunstancia de vida, ¿no? No es para quien todavía está esperando cambiar al hijo o a la hija. Cuando el que cree que hay un problema en el otro, que puede ser que el otro tenga sus asuntos, veré yo como madre en eje cómo puedo acompañar. Pero eso es muy distinto a estar buscando que para solucionar mi conflicto con mi hijo, el otro tenga que hacer algo diferente a lo que hace o ser diferente a lo que es, ¿no? El otro solamente nos trae noticias de que hay algo que nos está interpelando. Después lo sacamos del mapa. ¿M? En el plano del alma, después es necesario trabajar con él, pero no en este plano. ¿M? Antes de avanzar en contarles estos hitos del mapa, estas estaciones importantes que son estos tres pilares, les voy a contar cuál fue el proceso que yo misma pasé para, hasta que me di cuenta cómo encuadrar este proceso y cómo reconfigurar el vínculo desde el alma para realmente salir, ¿no? Es cuando uno entiende que del laberinto salí desde arriba. Esto es el ejercicio para mí de mirarte desde el alma, ¿no? Poder mirar
los espacios que a vos, por dónde circular, ¿no? Y dónde estás atrapada. Lo primero que intenté fue hacer terapia. Creo que desde que empecé terapias de distintos tipos por el conflicto con mi hijo Salvador, ¿no? Que no es a vista de otros un conflicto eh, digno de que todo el mundo entienda que yo tenía conflicto. Mucha gente ni sabe ni entendía, pero yo internamente sufrí un montón con esto, en silencio, ¿no? Entonces, todas mis consultas iniciales de terapia, de todo tipo, desde la tradicional hasta la más holística, fueron buscando encauzar este vínculo que me resultaba desde sus 14, 15 imposible. Porque yo creía que él era el problema. Realmente creía que él estaba mal, que no controlaba su ira, sus emociones. Bueno, entonces buscaba aplicar técnicas, poner límites más firmes, menos firmes, retos, penitencias, silencios. Y realmente lo único que lograba era tener más resistencia de parte de él. Y esto generaba más distancia y más frustración de mi parte, más enojo, más sentirme atrapada, ¿no? Que no sabía cómo seguir. Entonces después, cuando él fue creciendo, probé, bueno, mandarlo a terapia, ¿no? Andá a arreglarte. Y bueno, sí, algunas cosas él podía acomodar, como cada uno cuando hace un proceso terapéutico, pero en el fondo, él, su esencia y lo que trae esta alma en mi relación, me traía siempre ciertas circunstancias que no se resolvían con una terapia. Y esto es lo clave. El alma de tu hijo, de tu hija, trae ciertos atributos, cierta información, cierta vibración, cierta forma que con vos hace ruido. Y entonces no es una cuestión de relación de límites únicamente, hay algo más de fondo. Entonces, solucionás un poco, pero el eje es que el fondo sigue chocando, ¿no? Y seguía con culpa, angustia, eh, estrés permanente. También pedí ayuda al resto de la familia, ¿no? Tratando de que entendieran mi lugar y que lo pusieran a él como el responsable de los problemas o de los conflictos o de las situaciones de caos o de enojo y de discusiones, ¿no? Y realmente lo único que hacía con esto era enredarme más en mi propia historia, mis propias creencias sobre el tema, sobre las causas que estaban generando esto, y reforzaba una mirada completamente desempoderada, donde yo no tenía lugar para mejorar nada, esperaba que él fuera, ¿no? Entonces este lugar completamente fuera de mi eje, de mi poder. Más tarde, cuando empecé a hacer más mi trabajo interno, me focalicé en poner en práctica todo lo que iba aprendiendo, ¿no? Comunicación no violenta, dialogar, la escucha activa, ¿no? En acordar nuevas formas de vincularnos, pautas de convivencia. Y duraban un poco, un tiempo, pero después volvíamos otra vez a estallar, ¿no? Y entonces volvía la angustia, pedidos de perdón, y en el fondo la escalada de violencia y de intensidad en el conflicto se agravaba cada vez más, ¿no? Otra vez en el mismo lugar, o peor, ¿no? Hasta que me di cuenta que todas las cosas que yo le estaba reclamando o le pedía que él cambiara o que hiciera, era lo que yo misma no podía hacer conmigo. Entonces, con meditación, trabajo interno, trabajo con los caballos, pude verme literalmente desde el alma, separada de las situaciones cotidianas, ¿no? Viendo mi propia imagen. Ahí me descubrí como me sentía una madre insuficiente, llena de culpas por no haber sabido hacer esto, aquello, o por no haber estado más tiempo, por haberme ido mucho cuando eran chicos, o por haber criado un monstruo. Todo eso, empecé a descubrir que todo eso lo tenía yo. Nunca jamás conscientemente hubiera pensado que yo tenía culpa porque me creía buena madre, pero cuando empecé a mirarme desde madre me di cuenta que no. Y vi que la violencia que a mí me enfurecía de él, en realidad yo también la tenía. Y no, les cuento esto y me vuelvo a emocionar, porque no les cuento, no les puedo explicar la libertad que yo sentí cuando me di cuenta de esto, porque lo pude correr a él de la escena. Y entonces
comprendí que yo podía modificar todo si me ocupaba de mí, si era capaz de ver mis sombras, mis culpas, mis miedos, ¿no? En cada cosa que él hacía o me hacía saltar, yo podía ver algo de mí. Entonces tenía frente a mí la posibilidad sagrada de pulirme, de afinarme, ¿no? En mis rispideces, en mis sombras, que de otro modo, sin la existencia de este vínculo tan traumático para mí, nunca hubiera llegado a pulir o liberar o me hubiera llevado muchísimos años más de tristeza y sin sabores. Y bueno, de esta experiencia, ¿no? Y de acompañar a muchas madres después, nació esto que lo puse en un mapa que se llama Reconfigurar el vínculo desde el alma, Revida, ¿no? Que es realmente un camino espiritual, energético, sistémico, porque el vínculo no solo es lo que se ve, como todo en la vida. El camino espiritual justamente es ir descubriendo todo lo que está detrás de lo que se ve. Y esto es esta reconfiguración del vínculo desde el alma, es poder empezar a ver lo que está detrás del vínculo que veo. Por eso que no necesito del otro. Y quiero mostrarte cómo es posible hacer este camino, ¿no? Porque no necesitas pasar años, como pasé yo, que seguramente están todas en la misma, que hace años que vienen buscándole la vuelta y no encuentran la manera, ¿no? Pero les quiero compartir que sanar el vínculo no tiene que ser ni eterno, ni doloroso, ni solitario. Hay un camino y que empieza en nosotros, empieza en vos y que encima se transforma completamente la mirada, porque entonces empezás a ver el vínculo como una oportunidad, este conflicto, este vínculo en particular. Revida es un proceso vivencial, espiritual y energético. Y vamos a recorrer estos tres pilares. El primero y clave, o sea, no podemos empezar a transitar el camino de sanación si no entramos en este espacio de coherencia interna. La mayoría, como dije, busca arreglar al otro, ¿no? Cediendo en los límites, recurriendo a consejos o soluciones que no duran mucho. Pero bueno, es un problema porque esto te va desconectando de vos misma. Como pones el eje en el otro, vas perdiendo poder y entonces, en última instancia, vas acumulando más agotamiento, más culpa, más dolor y dependés completamente del otro para estar en paz. No es negocio. En cambio, cuando vos empezás a aprender a recuperar tu coherencia interna, dejás de poner la atención en el otro, en tu hijo, en tu hija, y empezás a mirarte a vos. Obviamente que para mirarte a vos, bueno, hay cosas que no nos gustan de nosotros, y bueno, eso es de eso se trata, ¿no? Pero esto es un cambio total de perspectiva, porque pones el centro en vos, y entonces al poner el centro en vos vas recuperando tu poder, que es lo que necesitas para poder responder desde el alma, y no desde tus luchas internas, ¿no? O desde tus carencias. Entonces, vas a ir pudiendo sostener cuando tu hijo haga o tu hija lo que haga, vos encontrar tu centro para responder desde el centro y no desde tu culpa, tu sombra, ¿no? Todo esto que está ahí atrás, pero que no vemos, ¿no? Entonces, volver al eje, saber cómo volver al eje. ¿Cuándo estás en vos realmente? Es clave. Primer paso esencial. Y como les digo, esto también te sirve después para cualquier circunstancia de la vida. Antes que nada, vuelvo a mí. Pero si yo no sé dónde estoy, no puedo volver a mí. Acá Dolo es una madre que le costaba un montón poner límites a su hija, se sentía, no sabía por qué le costaba poner límites y entonces o no lo ponía o ponía los gritos. Y después de hacer el trabajo conmigo de acompañamiento, empezó a sentirse en calma poniendo sus límites, sin culpa y sin grito. Y entonces sosteniéndose a sí misma, ¿no? Quizá lograr la coherencia suena poco práctico y muy ideal, ¿no? Pero es realmente el camino que es necesario transitar, ¿no? Sin este eje firme nos desbandamos, ¿no?
¿Y por qué es importante uno y no el otro? Porque cuando uno de los dos en un vínculo transforma algo, el otro responde diferente. Si seguimos ahondando en los mismos caminos, va a pasar lo mismo. Cuando uno transforma la manera de responder, el otro, bueno, ya vamos a ver en el tercer pilar por qué es importante, porque el otro se queda ahí buscando la manera antigua, pero no la va a encontrar, porque yo ya he decidido ponerme en el centro, en el sentido de actuar desde mi eje, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hago para encontrar la coherencia interna? Primero necesito comprender cómo funciono, necesitamos saber de nosotros, necesitamos saber más o menos cómo funciona nuestro cuerpo, qué son las emociones, cómo funciona nuestra mente, cómo pensamos, qué es lo que nos aparece en el pensamiento todo el tiempo, cuál es la conexión que tenemos con nuestro ser espiritual, con nuestro ser trascendente, con el alma. Conocer qué emociones se te activan a vos cuando estás en presencia de tu hijo o de tu hija. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué es lo que te extrae? ¿No? Empezar a mirar con ojos neutrales, porque así empezamos a poder ver el detrás, lo que está detrás, que es la herida. ¿Por qué me hiere? ¿Por qué me duele tanto este vínculo? Bueno, primero empiezo a poder aprender a observar con neutralidad. Y ese es el punto desde de vista del alma. Entonces necesito hacer un camino para ir conectándome día a día con mi alma. Entonces, cuando ya dejas de estar dividida, o sea, ya no tenés tus partes, el sentir, el pensar, el hacer o el decir separados, estás toda en una, entonces ya abrís una puerta donde podés profundizar un poco más. ¿Mm? Hasta acá, ¿cómo venimos? Este pilar, ¿hay alguna pregunta? ¿Puedo tomar dos o tres preguntas? Si quieren preguntar algo sobre este pilar de lograr la coherencia interna, de hacer este camino de centramiento, de poder observarte con neutralidad. Pueden escribir en el chat si hay alguna pregunta. De paso voy a tomar un poquito de agua, clarísima. Espero un poquito porque a veces hay un poco de delay. Em, Geraldina pone culpable, que es emoción que te aparece. Bien, ¿no hay preguntas? Sí, ok. La culpa, cuando uno dice, no, culpa, no, no, yo hice todo bien o hice todo mal, cuando me paso del otro, de un extremo al otro, ¿no? Cuando no estoy en mi centro, porque dependo de si el otro está contento con cómo yo soy como madre o no está contento, ¿sí? Eh, Hice todo mal, impotencia. Bueno, todo esto es necesario mirar, porque si yo creo que hice todo mal, nunca voy a poder estar en paz con este vínculo. Necesito primero estar en paz conmigo y poder mirarme en mis miserias y en mis equivocaciones y amarme con eso. Y eso es un trabajo bello, porque es difícil, pero es liberador. Yo siento que me veo en un espejo cuando veo a mi hijo, tal cual. Tal cual. El espejo, empezar a ver el espejo es porque es la función del alma que el otro trae. Te está mostrando algo para que uno pueda verse a sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos tomados por la opinión de su padre? Pregunta Mirela o Mirella. Está buena la pregunta por cuanto vuelvo a poner el eje que lograr la coherencia interna no depende de lo que el otro opine de mí, haga o diga. ¿No? Yo voy a poder responder a esa situación que se agrava cuando hay más personas en el medio si yo estoy en mi eje que si estoy fuera de mi eje, ¿no? Entonces, si hay más ruido en la conexión con mi hijo, como puede ser exparejas o los padres, aún puede ser pareja, pero puede haber ruido ahí, en mi caso también pasaba,
porque entonces querés meter a todos de tu lado o todos en contra. Y otra vez volvés a poner el eje afuera. Entonces, este pilar de ir logrando tu coherencia interna es conversar con vos misma. Y para conversar con vos misma tenés que tener tu tiempo. Tenés que poder disponer de un tiempo diario para ver cómo estás, qué te está pasando, qué sentís, por qué respondés de esta manera, cómo te hace mejor, por qué saltás frente a este comentario, qué te duele. Y empezás a mirarte a vos y entonces el otro se empieza a desdibujar, deja de ser importante. Muy bien, sigo. Entonces, una vez que ya aprendés a estar en tu eje, estamos listas para pasar al siguiente. Al siguiente, ¿por qué es necesario hacer primero el trabajo de la coherencia interna? Porque si no, nunca sabemos desde dónde miramos. Si miramos desde el ego o desde el alma. Desde el ego es desde la herida o desde el miedo, o desde el alma es desde lo que yo soy. Y cuando yo estoy conectada en lo que soy, puedo tener esta mirada neutral. No, siento que fallé, hice cosas mal, puedo mirarlo desde el alma y amarme. Cuando lo hago desde el ego, me enjuicio. Por eso es importante la primera parte, ¿no? La mirada típica del campo vincular es un campo de batalla y empiecen a poner atención cómo ustedes se presentan frente al vínculo con sus hijos, cómo están en su actitud física, corporal, el tono muscular, porque depende eso de cómo salga la palabra que yo voy a decir. Mi cuerpo reacciona y responde mucho antes de lo que yo soy consciente. Entonces empiezo a buscar información en el campo de cómo yo estoy manejándome en este momento, ¿no? Entonces, como yo ya sé que no hay una falla que tengo que corregir, sino hay algo que yo tengo que mirar, ¿no? Empiezo a tomar este lugar de neutralidad. El problema de ir viendo la relación el vínculo con un hijo en conflicto es como un campo de lucha, el problema es que nunca para, nunca, y cuando tengo un momento de conexión, no quiero que termine nunca, y después va a terminar y va a volver otro momento, entonces estoy siempre dependiendo de lo que me trae el afuera, ¿no? En cambio, trae estar en un alerta, en un estrés permanente. Y entonces el cuerpo aprende. Cada vez que me voy a vincular con mi hija o mi hijo, el cuerpo se va a poner en estado reactivo. De un estado reactivo siempre sale una respuesta reactiva. Entonces yo necesito ver todo eso para poder desactivarlo antes, ¿no? Yo voy metiéndome en lo que está atrás de lo que se expresa, ¿no? Entonces, al reconfigurar el campo vincular como un espacio de aprendizaje, cambias radicalmente el lugar desde donde vos te vinculás y lo que te genera. El campo te trae tu espejo, como contaban ahí, podés tomar lo que es tuyo y soltar lo que no. Y entonces empezás a separar la paja del trigo, a distinguir mandato, herencia, creencia de lo que esto es mío, esto lo tomo, ¿no? Y entonces, en definitiva, empezás a entender el sentido profundo y sagrado de este vínculo. Y todo se va a transformar, porque lo que ya era antes un campo de batalla donde vos tenías que defenderte o luchar, ahora es un espacio donde vos podés aprender, donde te informa de vos. Es un cambio radical, ¿no? Y quizás pensás que si soltás el control se desbanda, si no estás ahí sosteniendo. Pero la verdad es que soltar lo que no es tuyo es el mayor acto de amor, el mayor acto de respeto hacia el otro. Intervenir en las decisiones del otro, sobre todo cuando los hijos son adultos, es pasar por encima de su alma. Entonces, cuando empezás a reconfigurar el campo, empezás a comprender el vínculo desde un lugar nuevo.
luminoso realmente. ¿Y cómo haces para reconfigurar el campo? Primero tenés que ir conectando con esta comprensión del campo, ¿no? Empezar a observar todo lo que sucede alrededor, energéticamente, en vos, en él, en todo lo que rodea o en ella, ¿no? En todo lo que rodea el vínculo. Y empezar a mirar el campo como espejo. Y acá es importante ir entendiendo bien esta ley del espejo o la ley de correspondencia, como se llama en la ciencia espiritual, porque no es directa siempre, ¿no? A veces me espeja lo inverso, a veces me espeja la sombra, a veces me espeja exactamente. Necesito afinar esa mirada para saber qué tomo de mí, de lo que yo estoy viendo, ¿no? Puedo empezar a identificar realmente qué es mío y qué no, qué es mi mandato de lo que debe ser una madre, lo que nos dijeron, o lo que yo viví, o lo que no viví. Como no viví ausencia de madre, quiero estar presente y estoy sobreprotegiendo a mi hijo. Entonces, todo esto nos condiciona sin ponerle demasiada mirada, nos condiciona sin saberlo, ¿no? Y después empezás a aprender a leer el campo energético antes que las situaciones pasen. Entonces vos ya vas afinando tus sentidos espirituales para ir captando la energía y entonces sabes cuándo hablar, cuándo no, cuándo es momento, cuándo actúo, cuándo digo, cuándo me retiro, cuándo respiro, cuándo me calmo, cuándo pongo el límite, ¿no? Empezás a entender, a captar un poco más la información que está en el campo. Entonces te ubicás donde es más propicio, donde es más benévolo, ¿no? Para el vínculo. Y empezás a vincularte desde el alma. Y entonces empezás a conectarte con el otro como alma. ¿Qué hace acá? ¿Cuál es su misión, su propósito? ¿Qué hace en esta vida? ¿Qué energía trae? ¿Qué cualidades trae? ¿Cuál es la vibración que trae esta alma que nació de mí? ¿No? Y empezás a ver otra cosa, con mucha más amplitud, ¿no? Entonces lográs aceptar a tu hijo, a la relación, te respetás, también respetás a tu hijo, ¿no? En su propio proceso, como alma en este plano, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y tomás la información del campo para vos, ¿no? Recuperás tu dignidad y dejás de arrastrar historias que no son tuyas y que estamos llenos de estas historias que no son nuestras, que nos condicionan en cómo tenemos que ser. Y de ahí nace algo nuevo en el vínculo. Y realmente no es magia, es una transformación que empieza en uno y con el paso de la práctica se vuelve real. Y acá es donde entra el tercer pilar, que es re importante, que es anclar la transformación. Porque muchas veces se logran ciertos cambios, sentís que, bueno, entendiste ciertas cosas, ¿no? Algo se movió, mejoró, pero otra vez cuando se te presenta un desafío, tu hijo o tu hija toma una actitud que te vuelve a hacer enganchar, o se va o desaparece, te volvés a derrumbar. Entonces, cada situación de estas se incrementa la frustración, ¿no? Entonces crees que no sirvió para nada lo que hice, vuelvo a los caminos de antes, ¿no? Y entonces volvés con más frustración, con más enojo, y te vas hundiendo en lugar de salir, ¿no? En definitiva, abandonás tu proceso justo cuando empieza a dar frutos, porque cuando yo estoy dispuesta a hacer esta transformación, ¿qué va a pasar? La vida me va a traer un montón de situaciones para ayudarme a realmente hacer la transformación en carne. ¿Se entiende? Me va a traer más situaciones para que yo pueda ir fogueándome y a ver cuán real es esto, cuánto puedes sostener, cuánto lo estás anclando realmente, ¿no? Entonces, cuando anclas la transformación, aprendes a gestionar estas recaídas, ¿no? O estos volver para atrás con un estado de calma, ¿no? Y empezás a entender que esto es tu camino, no es una práctica que tomás, empezás a hacer esto, ¿no? Habitás este espacio con calma, con serenidad, con firmeza, sin depender de lo que el otro haga o sea, ¿no? Confiando en que tu presencia, tu manera de mirar
vínculo, tu manera de expresarte es verdadero y esto es lo mejor que vos podés hacer. El otro tomará o no a su tiempo lo que le sirva de esta transformación. Pero te aseguro que esta transformación anclada en vos genera impacto en el otro. Por supuesto que suena fácil, pero no lo es, ¿no? Digamos, requiere trabajo, requiere compromiso, pero te garantizo que es recompensado realmente con un estado de paz y amor por vos misma, donde no necesitas que el otro, de nada, no necesitas nada del otro. Y entonces podés dar lugar a una manera nueva de ser mamá, ¿no? Que hay mucho para reflexionar, ¿no? De qué es ser mamá. Quizá crees que si no haces nada, ¿no? Como todas estas cosas de ir buscando en el afuera no es amor o es indiferencia, ¿no? Pero no hacer nada desde el ego no es lo mismo que no estar, ¿no? Estar desde tu eje es el mayor acto de amor. Y es ahí donde el vínculo cambia de verdad. No porque el otro haga algo diferente, sino porque vos ya no te movés desde el miedo, estás cada vez más anclada en tu ser. Y así empezás a vivir en paz. No significa que no te van a pasar situaciones. Al contrario, como dije recién, cuando vos estás dispuesta a hacer una transformación, la vida te ayuda poniéndote estas situaciones de conflicto otra vez, a ver cómo respondes. A ver, para ayudarte, ¿no? Es una manera benévola que tiene la vida de hacernos aprender, de ayudarnos a descubrirnos, pero bueno, nosotros chocamos con eso. Si lo damos vuelta y lo ponemos a nuestro favor, empezamos, eso es reconfigurar, lo miramos desde otro lugar, como una asistencia, ¿no? Entonces realmente encontrás una paz tuya y de la familia, porque en situaciones de conflicto con un hijo, toda la familia se altera, ¿no? Entonces sostenés tu verdadero cambio y eso genera ¿eh? Olas en el otro. ¿Cómo elegir siempre desde dónde te estás vinculando? Al principio vas a volver a vincularte desde el ego, desde el dolor, volvés al eje, volvés, me vinculo desde el alma, vuelvo en mi lugar. Y esto es un ejercicio que es necesario hacer a diario. ¿Desde dónde me estoy vinculando? ¿Desde el amor real o desde la falta? Necesito hacer mi práctica diaria de anclaje, necesito estar en mí, saber cuándo estoy en mí. Y si me fui, volver. Y a medida que lo practico, se hace carne. Es así. Esta es la disciplina verdadera, ¿no? La técnica del como sí es porque nuestro cerebro funciona vamos más rápido, reaccionamos por los caminos que ya hemos transitado, porque así estamos hechos para ahorrar energía. O sea, cuando yo quiero abrir un camino nuevo, una respuesta nueva, diferente, no voy, antes de responder voy a respirar 3 veces, por ejemplo. Eso requiere mucho esfuerzo porque tengo que abrir un sistema neuronal que lo soporte. Eso es la técnica del como si. Entonces actúo como si eso ya estuviera hasta que voy armando este camino y el otro se va apagando. Y entonces después mi cuerpo, todo mi equipamiento, mi biología, sustenta mi cambio, mi transformación y no vuelvo atrás. Es como que está el cableado que soporta esta nueva comunicación, ¿no? Y puedo poner límites. Chicas, límites claros, emocionalmente claros, que a mí no me afectan poner el límite. Hasta acá. ¿No? Transformar cada situación de conflicto en una puerta de expansión para vos. Cada momento de tensión con tu hija, con tu hijo, dalo vuelta. Y entonces vas teniendo pistas sobre tu grandeza y tu virtud todo el tiempo, porque lo que te muestra el otro, lo que te hace sonar, es lo que vos tenés en sombra. Entonces, la virtud que tiene el vínculo con un hijo es que no lo podés soltar. Duele cuando no es como yo quiero, pero no lo puedo soltar, porque un vínculo de pareja o de amistad, bueno, buscas otros que te sean más fáciles. Pero un hijo no lo puedes soltar, siempre vas a estar vinculada con un hijo. Y eso es la virtud que tiene, porque como no lo podemos soltar, necesitamos mirarlo.
Si lo miramos siempre desde el mismo lugar, nos vamos enterrando en el dolor. Si lo empezamos a mirar desde el alma, empezamos a salir como una espiral. Y esta salida también trasciende al otro. Ana, ¿qué es esto lo que pasa? Mi hija naturalmente buscaba la manera anterior de vincularnos, que era a través de la pelea. Al principio me costaba mucho sostener mi eje interno. Me salía a veces, pero sabía que este era el camino, así que volvía a mi centro todo el tiempo. Con el tiempo, esta transformación realmente se hizo carne en mí. Respondo desde mi centro con total paz y volví a sentir profundo amor de madre, sin culpas ni carga. No importa cuánto hayas intentado, ¿no? No fallaste en nada, no fallaste. Simplemente, realmente nadie nos enseñó a mirar el vínculo desde este lugar. Empezar a ver que el conflicto no te hiere, te revela, que no necesitas cambiar al otro, necesitas moverte del lugar o moverte del lugar, lo haría, ¿no? Arriba, de la exigencia al respeto, del ego al alma. Preguntas. Vimos, me pasé con el segundo pilar de la reconfiguración y no dejé preguntas. Eh, ¿Quieren hacer alguna pregunta del segundo, la segunda estación, que es la de reconfigurar el campo, ¿no? Desde dónde me vinculo. Y la tercera de sostener o anclar la transformación. Preguntas, escríbanlas en el chat. ¿Cómo van hasta ahora? Cuéntenme, anímense a escribir. No sé si, no veo, no sé si hay más mensajes, si hay mensajes, si están escribiendo, porque no me aparece. Eh, Pablo, vos si estás por ahí, Sí, ahí está, buenas ahí va, noches. ahí va, ahí va, ahí puse. Bien, ¿Ves? sí, ahora sí. Sí, preguntas. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Cuando, sobre el segundo pilar, el tercer pilar. ¿Hay preguntas? Identificada, siempre he sentido culpa y su padre no me apoya, no me apoyaba. A ver, si hay preguntas. Si yo me centro, esta pregunta me gusta. Si yo me centro, ¿cómo vinculo a mi marido para que se centre también? ¿A quién más ha intentado vincular al otro, ¿no? También. Apoyame en lo que estoy haciendo, ¿no? Centrate también. No, chicas, esto es un camino individual. Y sí, es difícil porque yo intento hacer el esfuerzo de centrarme, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para el otro o lo estoy haciendo por mí? Si yo lo estoy haciendo por mí, pues el otro, bueno, si no se centra, podré ayudarlo, acompañarlo con mi propio testimonio de vida de qué significa para mí centrarme, ¿no? Pero si yo estoy pidiéndole al otro otra vez, bueno, no le pido a mi hijo que cambie, le pido a mi pareja o al padre que esté en la misma vereda que yo. Sigo en la misma, buscando de afuera, ¿no? Y cuesta un montón porque algunas en estos días me han dicho, pero ¿cómo no incluimos a los padres? No, porque esto es un camino personal. El vínculo madre-hijo es único. El vínculo de padres con un hijo es otro. Madre-hijo es único, solo vos estás. Entonces, si sigo mirando al otro, nunca voy a estar en mi eje. Entonces, ¿qué veo cuando estoy en mi eje? ¿Qué me cambia esta mirada? ¿Veo algo diferente?
¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Andrea pone, pero si no hay autoridad que acompaña y apaña, es imposible. Esto, no sé, el volver a tu eje y reconfigurar el vínculo y mirarlo como información para vos no significa que que te borres como madre, que no pongas límites, ni haya autoridad de madre en el contexto del hogar, o que haya amor, caricia, afectividad, más todo lo contrario, porque cuando yo puedo ir tomando mi lugar y entendiendo de qué va para mí este vínculo en mi camino de evolución, puedo hacer una caricia a mi hijo o a mi hija desde el amor, sin pedirle nada. Y eso no implica que yo no ponga un límite, pero cómo pongo el límite, qué implica en mí, qué costo tiene en mí poner y sostener el límite, todo eso es para mí. Entonces, cuando yo estoy plantada en mi eje, no hay mayor autoridad. Cuando el otro va a buscarte, contactar con vos desde el desinterés o desde el guerreo, que depende, cada uno se vincula con algún patrón, ¿no? Desde que se borra o desde que pelea, o muchas otras variantes, pero para tomar esos dos extremos. Cuando yo me voy poniendo en mi centro, el otro va a seguir buscando eso, pero cuando no lo encuentra, buscará otra manera, porque yo ya no voy a guerrear más desde ese lugar. No significa que no ponga un límite, ¿no? No significa que no diga, hasta acá llegué, no voy a seguir hablando, no discuto, esto acá en esta casa se hace así, o los límites que yo quiera poner, pero el tema es que cuando yo pongo el límite pueda estar en paz con eso que yo pongo y lo pueda sostener, porque si no, si yo pongo el límite, pero adentro tengo culpa, esto me carcome. Entonces, ¿cuál es la autoridad que estoy planteando? El otro lo percibe porque más allá de lo que vemos del otro, tenemos todo este campo que el otro también está en este campo vincular, ¿no? Mi hijo se aleja, Geraldine, no viene. Bien, todo esto te interpela a vos y todas las que tengan una situación donde el hijo, la manera de vincularse sea alejarse, ¿no? Y a mí, ¿qué me despierta? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Cuando empezás a trabajar desde el plano del alma, hay una conexión que uno puede trabajar eternamente en este plano, pero eternamente. Y por otro lado es una conexión más profunda y más poderosa. Entonces ahí es donde hay mucho para hacer, Geraldine, y mucho para trabajar en cómo me puedo conectar con mi hijo como alma. Esto se da en el plano espiritual, no necesito, por supuesto que todos queremos o nos gustaría estar abrazados con nuestros hijos, pero esas situaciones no siempre se nos dan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay salida? No, hay salida. Es empezar a mirar el vínculo desde otro lugar. Y quizá el otro en este momento es lo que puede hacer, pero yo eso lo puedo entender cuando empiezo a tomar un lugar más neutral, que es ese lugar de la mirada del alma. Entonces, hasta ahora saben, ¿no? Ya saben, hasta ahora ya saben que la coherencia interna, el campo vincular y anclar la transformación son tres estaciones claves que necesito tener en cuenta si quiero realmente hacer este camino de sanación desde mí, ¿no? Entonces, empezar a conectar conmigo de cómo entro en mí, en mi coherencia interna, qué información me trae el campo vincular, desde dónde me vinculo y cómo hago para anclar esta transformación.